Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén King, les súper agradecido con el apoyo de todos ustedes. Si no lo sabes aún, suscríbete al canal, dale a la campana si no te pierdes ninguna de mis notificaciones. Sígueme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify. También puedes seguir en TikTok y recuérdate darle like, comentar y compartir el episodio. Milei acusa a Sánchez de provocar una invasión migratoria en España para perpetuar una tiranía. El presidente de Argentina apuntó contra el primer ministro español por haber incitado a decenas de miles de inmigrantes a acceder ilegalmente a su país. Entonces, Javier Milei se injerta en la discusión sobre lo que pasó en España, específicamente en el territorio de Ceuta, un territorio que es europeo y está enclavado en el continente africano desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? Y que ya nosotros discutimos en un episodio en vivo que tuvimos. Por ahí lo voy a dejar para que si tienes duda, pues, o si quisieras saber un poquito más de esta situación en Ceuta, pues puedas tener unos datos que a lo mejor probablemente a lo mejor no tenía, tal vez sí, capaz que no. Explicando sobre cómo Argelia y Marruecos se oponen y cómo España en estos momentos depende de ambos territorios. De Argelia lo necesita por la cuestión de la energía, le venden gas natural. Y en el caso de Marruecos, si Marruecos no cierra la frontera, realmente Ceuta podría ser totalmente invadida y controlada por el pueblo marroquí. Así que pues es una situación muy difícil. ¿Qué pasa? Que Sahara Occidental es la manzana de la discordia entre ambos territorios. Milei Sánchez y la inmigración es una crisis provocada o un fracaso de la política ideológica. Quiero analizar con ustedes una noticia que ha generado un enorme debate internacional. El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de haber provocado deliberadamente una crisis migratoria con el objetivo de nacionalizar inmigrantes y convertirlos en una base electoral que le permita mantenerse en el poder. Es un reclamo que se hace también en Estados Unidos, que se está permitiendo la migración para que los blue states puedan tener personas para votar. Por eso es que en los estados azules no quieren condicionar el voto a una tarjeta de identificación y que simplemente la persona vaya y vote. eh, Extrañamente, para beber alcohol y consumir alcohol, pues tú tienes que tener tu tarjeta de identificación. Para guiar un automóvil necesitas una tarjeta de identificación, pero para votar, que es sumamente importante, pues para eso no hace falta una tarjeta de identificación. Pues Javier Milei se injerta en la conversación, pero es para traer un elemento bien importante. Tú estás permitiendo migración para que personas que no son residentes bona fide o los conviertes en residentes bona fide y ejerzan su derecho al voto. Porque las personas en agradecimiento, como me dejaste entrar al país, pues yo te doy mi derecho al voto. ¿Eso está bien, está mal? Déjame tu opinión en los comentarios. Es una acusación extremadamente seria, no estamos hablando de simplemente un desacuerdo sobre política migratoria. Mi ley plantea que existe un incentivo político detrás de la apertura de fronteras. La pregunta que debemos hacernos es si esa crítica tiene fundamentos, si es una exageración política o si refleja un problema más profundo que atraviesa buena parte de Europa. Desde una perspectiva de derecha liberal conservadora, este debate no puede reducirse a consigna, debe analizarse desde la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la seguridad y la responsabilidad de los gobiernos. Lo primero que quiero dejar claro es que la inmigración no es lo mismo que la migración ilegal. Son dos conceptos totalmente diferentes. España, como cualquier país soberano, necesita inmigrantes. Todos los países lo necesitan. Europa enfrenta unos graves problemas demográficos. La población envejece, nacen menos niños y numerosos sectores económicos requieren mano de obra. Eso es una realidad, claro. Podemos solucionarlo desde el punto de vista que el europeo, el occidental, cambie su mentalidad y empieza a concebir hijos. Pero una cosa es recibir inmigración ilegal, ordenada y bajo reglas claras, y otra muy distinta es permitir que miles de personas entren sin autorización, sin control suficiente y sin capacidad del Estado para integrarla. Ese es precisamente el centro de este debate. Cuando un Estado pierde el control sobre quién entra a su territorio, deja de ejercer plenamente una de las funciones esenciales, proteger sus fronteras. Y aquí aparece una crítica que la derecha europea lleva años realizando. Durante mucho tiempo, gobiernos de izquierda y sectores progresistas promovieron una visión de multiculturalismo, según la cual las fronteras debían ser cada vez menos estrictas
y la inmigración debía verse casi exclusivamente desde una perspectiva humanitaria. El problema es que las políticas públicas no pueden construirse únicamente desde las buenas intenciones. Todo Estado tiene la obligación moral de ayudar cuando existe una crisis humanitaria, pero también tiene el derecho, la obligación de garantizar la seguridad, la estabilidad institucional y la cohesión social para sus propios ciudadanos. Cuando esas dos responsabilidades entran en conflicto, el gobierno debe encontrar un equilibrio. Muchos críticos sostienen que ese equilibrio se perdió hace un montón de tiempo en varios países europeos. En ciudades de Francia, Alemania, Bélgica, Suecia, Italia y también en España han aumentado los desafíos relacionados con la integración, presión sobre servicios públicos, vivienda, delincuencia organizada y conflictos culturales que antes no estaban en Europa, y si estaban a lo mejor eran mínimos. Sería incorrecto afirmar que todos esos problemas son consecuencia directa de la inmigración. No lo son, puede sí, puede que no. Habrá que hacer un análisis. Pero también sería un error negar que una inmigración masiva y descontrolada pueda agravar problemas existentes cuando el Estado no tiene la capacidad para gestionarla. Ese es precisamente uno de los argumentos que plantea la derecha. Ahora bien, vayamos a la acusación específica de Milei. Él sostiene que Pedro Sánchez utiliza la inmigración para nacionalizar nuevos ciudadanos que luego voten por la izquierda. ¿Existe evidencia pública que demuestre que el gobierno español haya impulsado una política con ese objetivo? Hasta el momento, esa afirmación no ha sido demostrada, supuestamente, según los españoles, de manera concluyente. Si tú los haces ciudadanos, obviamente, ¿verdad?, van a votar por ti. Es una acción política que refleja un buen veneno de parte de Milei al gobierno español y a sus políticas migratorias. Aquí es importante diferenciar entre opinión política y evidencia. Lo que sí se puede debatirse es si las determinadas reformas de nacionalidad, regularización o integración generan con el tiempo cambios en la composición electoral. Eso sí ha sido objeto de discusión en muchos países europeos, incluyendo también Estados Unidos. Pero afirmar que todo el diseño migratorio responde exclusivamente a una estrategia electoral que requiere muchas pruebas, pues requieren pruebas mucho más sólidas. Desde una perspectiva óptica conservadora, la crítica más fuerte no necesita ni siquiera llegar a esta acusación. La pregunta verdaderamente importante es otra. ¿Por qué tantos miles de personas consideran que pueden entrar ilegalmente a España? Cuando miles de personas cruzan simultáneamente una frontera, el mensaje que percibe las mafias del tráfico de personas es que el sistema tiene fallas, tiene debilidades. Y cuando las mafias detectan debilidad, el flujo aumenta. Por eso, numerosos gobiernos europeos han endurecido sus políticas migratorias en los últimos años. No solamente gobiernos de derecha, también gobiernos del centro o incluso algunos socialdemócratas han comenzado a reconocer que la inmigración ilegal descontrola, genera enormes costos políticos y sociales. Esto demuestra que el debate ha cambiado. Hace apenas 10 años, muchas de estas posiciones eran calificadas automáticamente como extremistas. Hoy forman parte del debate político convencional en buena parte de Europa. Otro elemento importante es el multiculturalismo. Milei criticó directamente esta política impulsada por sectores de la Unión Europea. Desde la derecha existe la idea de que una sociedad necesita ciertos valores compartidos para mantenerse unida. Respeto por las leyes, respeto por la igualdad ante la ley, respeto por la democracia, respeto por la libertad religiosa y respeto por la cultura del país receptor. Cuando la integración falla y aparecen comunidades completamente aisladas del resto de la sociedad, comienzan los problemas de convivencia. No significa que la diversidad cultural sea negativa, significa que la democracia necesita ciertos principios comunes para funcionar. Sin ellos, aumenta la fragmentación social. Ahora bien, tampoco debemos caer en simplificaciones. No todos los inmigrantes llegan para delinquir y la inmensa mayoría simplemente buscan mejores oportunidades para su familia. Muchos trabajan, muchos pagan impuestos, muchos terminan convirtiéndose en ciudadanos ejemplares. Hay de todo. Hay de todo. Pero hay que tener cuidado. ¿Ok? Generalizar, sí, es injusto. Pero hay que tener cuidado. ¿Ok? El verdadero problema aparece cuando el Estado pierde la capacidad de distinguir entre quién quiere integrarse respetando las leyes y quién entra aprovechando el desorden institucional. Ese es el desafío. Simplemente también debemos hablar del componente político. Milei y Sánchez representan dos proyectos completamente distintos. Milei defiende menos Estado, más mercado, fronteras fuertes y una visión nacional de la soberanía. Sánchez representa una sociedad
más favorables a políticas de integración, cooperación internacional y una visión más amplia de la humanidad. Por ese choque entre ambos era prácticamente inevitable. Es simplemente un enfrentamiento personal, un choque entre dos modelos de entender el Estado, la inmigración y el futuro de Occidente. Mi conclusión es la siguiente. Creo que todo país tiene derecho y la obligación de controlar sus fronteras. La inmigración legal puede ser una enorme fortaleza económica y cultural, la legal. La inmigración ilegal masiva, en cambio, pone bajo presión la seguridad, los servicios sociales y los servicios públicos y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. También creo que es legítimo cuestionar las políticas migratorias del gobierno español. Lo que debemos hacer es presentar como hechos demostrados las afirmaciones que todavía pertenecen al terreno del debate político, porque cuando el análisis se basa en datos y argumentos y evidencia, el debate se fortalece. Cuando se basa únicamente en consignas, termina polarizándose aún más en una sociedad que ya enfrenta enormes desafíos. Y precisamente ahí está el gran reto de Europa, encontrar un equilibrio entre la solidaridad, la seguridad, la soberanía nacional y el respeto al Estado de Derecho. Ese equilibrio será uno de los temas que definirán la política europea durante las próximas décadas. Entonces, pues, en Estados Unidos se dio el debate de inmigrantes que entraban como simplemente votantes. Y en Estados Unidos se dio que los estados azules no piden tarjeta de identificación. Cuando tú no pides tarjeta de identificación, cualquier persona puede ejercer el derecho al voto. Y una persona que tú lo dejaste entrar ilegal a Estados Unidos, pues va a sentir agradecimiento hacia ti. Pues entonces esa persona en cuanto entra y ya está en las diferentes comunidades, pues los recursos demócratas se acercan a ellos y les dirigen hacia dónde votar, ¿verdad? Y pues yo creo que quien tiene que votar es la persona que es ciudadana del lugar y que se ha comprometido con esa constitución a respetarla. Así que pues, y y claro, sabemos que el problema migratorio que tiene hoy España, ya lo discutimos, es mucho más grande que simplemente votar. Son otros problemas, ¿verdad? A nivel de relaciones entre dos países que son vecinos de España y que ambos quieren un territorio que se llama Sahara Occidental. Déjame tu opinión en los comentarios y nos veremos en la próxima. Bye.